Nombre es Francisco José Martínez, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación con mención en inglés y bueno, soy habitante del barrio Monseñor Lescano. Como pueden ver, una comunidad relativamente vieja, un barrio fundado después del terremoto de 1931, el siglo pasado. He vivido aquí continuamente los últimos 30 años, nací aquí y pues la comunidad es bastante tranquila. Está integrada mayormente por gente adulta, como pueden ver. Sin embargo, pues hay una generación ya de jóvenes y de niños viniendo nuevamente. Realmente no es una comunidad muy problemática en general. Sin embargo, pues no somos una isla. Estamos conectados a otros barrios que tienen otro tipo de, digamos, flujo humano, por llamarlo de alguna forma. Y pues ahorita estoy haciendo esta grabación para darle un poco de contexto y que ustedes se fijen, pues, por cierto, monumento de Managua, en el sentido de que está para conservación por la alcaldía. Eh, pues tenemos ese problema que de manera aleatoria vienen jóvenes, adolescentes y niños prácticamente, lo cual es un poco detestable, eh, a tener sus pseudo guerras de pandillas en ciertas calles del barrio. Y la verdad es que es un problema no de ayer, es un problema que se viene heredando desde los 90 y es una cuestión casi como por temporada. Es una cosa bien extraña. Creo que definitivamente un fenómeno sociológico con características muy particulares. Y bueno, como decía en el video acá, recién narrado, pues estoy dando un poco de contexto, ¿verdad? Para que ustedes vean cuál es el tipo, el flujo que tenemos aquí en el barrio diariamente. Bueno, eh, dato de color, la estatua que está en la esquina donde estoy enfocando, pues es la estatua de Monseñor Lescano, que es un punto eh, referencial para el barrio y aquí para Managua. Y como ustedes pueden ver, tenemos una hermosa pancarta enfrente del punto referencial. Pero bueno, como dije, dato de color para Bien se ha este video mencionado y anteriormente, continuaré con la este relato narración y la exposición comienza del con la problema. victoria del grupo de oposición 1 ante el Frente Sandinista durante los años 90, a partir de lo cual se dieron muchas modificaciones en el modus vivendi y en el orden social del país, incluyendo la migración de jóvenes al verse y sentirse sin futuro dentro del país. Esta migración no solamente se dio a nivel de jóvenes, en general hubo una fuga de población muy similar a la que ocurrió durante la Guerra Civil de los 80s. Cabía primera llamada de atención y esperamos que sea la última durante todo el video. Bien, respecto a Guerra Civil, si se busca lo que ocurrió en los 80s en Nicaragua, en la internet les va a aparecer como Guerra Civil. ¿Por qué Guerra Civil? Porque en ambos bandos había nicaragüenses. Pero también van a encontrar de que fue una intervención, fue una guerra sucia, ni siquiera fue una guerra de invasión, era una guerra de cansancio, de destitución para que el gobierno sandinista en ese momento pues diera la queda, lo cual no ocurrió. Se llegó inclusive a hacer, a celebrar unas pláticas de paz a finales de los 80s y pues la razón por la cual el Frente Sandinista perdió en las elecciones de los 90s por sobre todo fue el no terminar con el servicio militar obligatorio. Pero definitivamente de guerra civil es lo que menos tenía. No obstante, por eso hago la aclaración y así se va a encontrar en internet. Se va a generar toda una historia por lo de el juicio que se le hizo a Estados Unidos, que nosotros ganamos, donde se nos iba a indemnizar por $1.000 millones, pero que nuestra queridísima Violeta Barrios de Chamorro, entiéndase la ironía, pues decidió regalarle a los gringos. Punto y aparte y seguimos con la programación. Esto también conllevó a un sentimiento de abandono en los jóvenes, puesto que aparte de esta migración,
se puso muy difícil la situación económica, la situación de los empleos disminuyó demasiado y los cambios en general realmente fueron un choque a nivel cultural, a nivel económico. Se estaba implementando pues una, una economía capitalista neoliberal, la cual pues llega a ser hasta un poco abusiva, para ponerle en el menor de los casos. Bueno, todo esto se fusionó y se conjugó en un problema en donde los jóvenes se sentían en un total abandono, se dieron a la rebeldía, a organizarse en pequeños grupos que después terminaron delinquiendo. Inicialmente, pues esta trifulca tenía características territoriales. Barrios de la periferia respecto a Monseñor Lescano terminaban resolviendo sus diferencias a punta de pedradas, puñales y pistolas hechizas, dejando atrapada a la población en medio, somos nosotros, que éramos nosotros los habitantes del barrio. Por otro lado, en los últimos tiempos se terminó tiñendo de una rivalidad por tráfico de drogas, una cultura en la cual están integradas muchos jóvenes, yo diría que al menos el 25% de los jóvenes actualmente. Para la llamada de atención número 2, pues tengo lo siguiente. En este caso, la cuestión es que durante el tiempo de los liberales no se le dio atención a este problema. Uno llamaba a la policía y te decían simple y sencillamente no tengo gasolina. Eh, Solamente cuando llegaba a una crisis grande donde aparecía un herido o un muerto, inclusive es que se aparecía la policía, daban una media investigación, se detenía el suceso por una temporada y se volvía él. Por sobre todo, esta actividad de enfrentamientos se daba en periodos de fiesta, en diciembre, en agosto. Sin embargo, pues de manera esporádica y aleatoria también en cualquier momento del año, dilataba una semana, 15 días, luego se retiraban y así. Así estuvimos viviendo prácticamente durante todo el periodo liberal. Se disminuyó bastante durante el periodo de Bolaños. No es hasta el 2007, con el reascenso del gobierno sandinista, que se le empieza a poner atención al suceso. Ahora ya la policía contestaba de manera más efectiva y más rápida. Y se empezaron a hacer ciertas reuniones con los involucrados y los padres de los mismos. Retomando el curso de la conversación nuevamente, o del reporte nuevamente, pues tenemos que, a pesar del interés presentado por parte de las autoridades, véase la policía, eh, pues no se deja de dar el fenómeno completamente. Esto está siendo afectado por diferentes factores, aparte del origen como tal, entre ellos la internet, la cultura popular, con representantes de la cultura popular como los cantantes de reggaetón, que lo único bueno que hacen es generar dinero para las grandes compañías, pero sus letras, su forma de vida, la displicencia con la que observan a su público, pues lo único que te da a entender es que lo único que tienes que hacer en la vida es ser vago, ser drogadicto, ser misógino y quién sabe cuántas cosas más. Luego tenés a la mayoría de influencers que enfatizan una filosofía materialista por sobre todo, particularmente en redes sociales como Instagram. Luego tenés a los conspiranoicos, los cuales te dicen que todo el problema son los extraterrestres. Y por supuesto tenés a agentes peligrosos como extremistas políticos y extremistas religiosos que están constantemente presentes en la Internet, captando mentes débiles, mentes jóvenes, mentes inocentes, en cosas que hasta pueden terminar siendo peligrosas para los mismos. Por tanto, se reduce a que cultura popular e Internet son de los factores que afectan a esta situación de manera negativa, a pesar de que ya se estaba trabajando con la policía, con las autoridades, para darle solución al problema. Respecto a qué teoría sociológica se aplicaría más perfilando esta situación, bueno,
Definitivamente creo que la de Marx es la más tangible, puesto que hablamos de una lucha de clase, mentalmente hablando, inexistente, por supuesto, porque estos jóvenes en su mente están peleando contra la miseria y realmente es una ilusión. Es una ilusión que se contrasta con ideologías como el capitalismo salvaje. No se contrasta, perdón, se complementa con ideologías como el capitalismo salvaje, eh, el materialismo como tal, y creo que hemos revisado, o al menos he mencionado, un par de factores, como la cultura popular y la Internet, recordando que esta situación no inició ayer. Estamos hablando de casi 20 años de historia en el barrio. Terrible, ¿no? Eh, y pues estamos hablando de que hay hiatos durante ese tiempo donde se desaparece la situación y se regresa. Insisto que es en este último tiempo donde se da mucho menos. E igual, al final, haré la última observación que nos guía a la solución del problema. Pues sí, una lucha de clases donde los jóvenes se sienten desamparados, donde los jóvenes, en vez de seguir el carril educativo que se ha estado dando cuando el gobierno revolucionario sube por segunda vez, siguen en la misma rúbrica que en la cual se habían quedado durante el periodo liberal. Ahora, nuevamente, hago énfasis o menciono más bien por primera vez que esta situación se volvió a agravar después del 2018. Ya nosotros sabemos a qué se refiere este hecho. Para esta situación, pues sí, ya existe una solución porque ha mermado tantísimo. Realmente, los últimos enfrentamientos fueron a mediados del año pasado. eh, Se han detenido casi en seco porque la policía se ha dado la labor de carear a los padres, de carear a los individuos, de tratar de educarlos, de tratar de hacerles entender que no existe razón por la cual deban estar en esta situación ejerciendo violencia hacia ellos mismos y hacia los demás y poniendo en peligro a todos aquellos que estén en el medio. Lamentablemente tuvieron que ocurrir varios hechos, la muerte de un civil, la democión de un funcionario de la policía porque al tirar, al hacer disparos de advertencia, hirió mortalmente a uno de los adolescentes y este eh, pues murió. Y este oficial de policía eh, no fue dado de baja, le bajaron el puesto. Entonces, pues, un resultado negativo a pesar de que estaba cumpliendo de la manera correcta con su obligación y con lo que le estaban pidiendo los habitantes del barrio. Al final, pues la investigación dio que no fue un disparo directo, fue un disparo al aire y que la suerte pues jugó en contra del oficial, al cual considero se le ha tratado de manera muy injusta. En mi opinión personal, este problema, a como he narrado, está generado por diferentes circunstancias, desde circunstancias históricas pasando por las actuales. Obtuvimos una solución en base al abocamiento del trabajo de la comunidad con las autoridades. Sin embargo, juega un papel fundamental la educación que viene desde el vientre materno, desde que la madre escucha música apropiada cuando su bebé está en el vientre, hasta el tomar ácido fólico, hasta ella misma instruirse y enviar a su hijo a la escuela y hacer la labor cívica de crear a un individuo útil para el gobierno, para el Estado, para el país, para sí mismo, por sobre todo para sí mismo. Por otro lado, la cultura decadente que estamos experimentando a través de las redes sociales, la cultura pop con la música pseudo latina que nos está siendo mal enviada y reempaquetada a nombre, entiéndase urbano, entiéndase reggaetón, etcétera. Son múltiples los factores para este fenómeno, para el cual estamos teniendo un final feliz. Sin embargo, siempre se tiene que hacer hincapié en la educación de la gente en un país para evitar este tipo de temáticas o este tipo de problemas. Saludos y gracias, dadas las circunstancias.